Pero preguntas básicas sobre Israel. Yo a veces digo aquí, me gustaría, la única democracia de la región, ¿es cierto? Se puede medir. Se mide de la siguiente manera. Hay libertades políticas, o sea, hay más de una alternativa política. Dos, hay cultura política, hay prensa libre, el gobierno cuando decide algo la gente lo cumple y hay cultura política. Israel se ubica, según The Economist, entre las democracias más fuertes del mundo, 30 y algo está. Para darte un ejemplo, Corea del Norte está 163, si no me equivoco, en The Economist. O sea, no solamente es una democracia, se puede medir que es democrática. ¿En esa democracia hay árabes que tengan derecho a voto o derecho a postularse? Todos los árabes de Israel, que son más de 2 millones de árabes. O sea, ¿hay árabes israelíes? Hay árabes israelíes, la mayoría musulmanes. El Parlamento israelí, que tiene 120 diputados, tiene alrededor de 15 diputados árabes. O sea, ¿la idea de que en Israel solo viven judíos? Es una idea falsa. Viven judíos, viven cristianos. El único lugar del Medio Oriente donde los cristianos crecen es en el Estado de Israel. Viven musulmanes, viven drusos, viven circasianos. O sea, es un país muy plural. Y dentro de los judíos también hay judíos que vienen de Europa, judíos que vienen de países árabes, judíos nacidos en Israel, judíos del Yemen. O sea, es un país muy, pero muy heterogéneo. Sí, bueno, judíos africanos, ¿no? Negros, judíos negros. Etíopes, por ejemplo, que traen el idioma amárico y todos hablan hebreo y otro idioma en general. ¿Los judíos que viven en países árabes pueden postularse o votar en esos países? En Irán, que es uno de los países donde todavía queda una comunidad judía, porque el resto, 1 millón de judíos, se escaparon de los países árabes cuando se creó el Estado de Israel. O sea, no hay judíos viviendo en los países árabes. Prácticamente no. En Egipto, por ejemplo, no hay. Prácticamente no. Se escaparon sin llevarse sus propiedades, porque los amenazaron con hacer un genocidio, como querían hacer con el Estado de Israel en la guerra del 48. Ahora, en Irán queda todavía una comunidad judía que el gobierno los obliga a tener representantes en el Parlamento para demostrar que se vive en coexistencia religiosa. Pero en el resto no. Prácticamente no hay judíos en el resto del Medio Oriente, un poquito en Turquía, un poquito en Irán y contados en Marruecos y Túnez. ¿En la Franja de Gaza no viven judíos? Absolutamente nadie. ¿No pueden postularse? En la Franja de Gaza no son ni siquiera ciudadanos, en la autoridad palestina tampoco. Si tú quieres entender lo que es el apartheid y lo que es la segregación y discriminación, vete a un país musulmán y sé cristiano. Porque los que en el Medio Oriente son más perseguidos son los cristianos del Medio Oriente. En el año 1920 vivían 80 millones de cristianos y hoy menos de 10 millones. ¿Dónde están los cristianos del Medio Oriente? Se fueron, ¿no? Exiliados, se fueron, se escaparon. Lo que pasa es que en general el cristiano de Occidente no se preocupa por su hermano cristiano del Medio Oriente. Y la verdad es que mientras que a los judíos lo defiende un Estado y un ejército, a los cristianos no lo defiende nadie y en muchos países los masacran. En la Franja de Gaza gobierna Hamás, todavía gobierna, ¿no? ¿Son una democracia? Hamás teológicamente es una dictadura religiosa. Además, en la Carta Fundacional desprecian a la democracia. Consideran que es un invento de Occidente y que es Jahiliya. Y Jahiliya en árabe significa infección de los valores occidentales sobre la cultura islámica. La democracia es Jahiliya, el cine es Jahiliya, el deporte es Jahiliya, la cultura occidental es todo Jahiliya. Por lo tanto, jamás va a adoptar algo parecido a una democracia.